Hola, les voy a explicar lo más breve que pueda cómo vamos a trabajar con los pliegos de confesión y de testigos. Eh, Oficios ya saben hacerlo, porque ya lo han hecho antes, así que vamos a enfocarnos. En este trabajo práctico ustedes tienen que presentar solamente un pliego de confesión y un pliego de testigos, independientemente de la cantidad que haya en la audiencia de pruebas que va a ser explicado en otro tutorial. Acá estamos hablando del trabajo práctico que escrito que ustedes tienen que presentar ahora antes de la audiencia. Tienen sus particularidades estos escritos, estos pliegos. Nosotros vamos a explicar y a enseñar la confesión desde la perspectiva de cómo está regulado en el Código Procesal de la Nación. En las provincias de Corrientes y Chaco y en general en los códigos más modernos, existe una forma distinta para obtener la prueba de confesión que se llama declaración de parte. No le vamos a confundir con eso, diciéndoles cuáles son las diferencias, o en todo caso después les apuntamos en clase, porque si no nos vamos a explayar mucho sobre y nos vamos a salir de foco. Básicamente entonces vamos a ver absolución de posiciones, que es la forma de obtener la prueba de confesión, y preguntas para los testigos. ¿Cuáles son los requisitos para las posiciones? En primer lugar, tienen que ser afirmativas. ¿Qué quiere decir esto? Estar formuladas de esa manera, en forma positiva. Por ejemplo, para que diga el declarante como que es cierto que inmediatamente después del accidente continuó su marcha. Es afirmativa. Consecuentemente, no puede ser interrogativa, porque esa forma se deja para las preguntas. Acá no estamos hablando de preguntas. Y tampoco pueden ser negativas. Esto es muy importante porque se suele ver a veces errores en ese sentido, que las posiciones no pueden ser negativas. Las posiciones son negativas, a ver, siempre que uno intente demostrar algo negativo, es posible hacer una posición distinta, afirmativa. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les di recién, si uno quiere demostrarle que él no se bajó a auxiliar, en vez de poner para que diga que es cierto, que inmediatamente después del accidente no se bajó a auxiliar al actor, lo cual sería negativa y por ende susceptible de dar lugar a una incidencia dentro de la audiencia, se puede decir lo que le dije recién, para que diga como que es cierto, que inmediatamente después del accidente continuó su marcha. Está afirmativa, no negativa, pero estoy diciendo en definitiva que no se bajó a auxiliar al actor, pero lo estoy diciendo en forma afirmativa. ¿Y por qué se hace tanto hincapié en esto? Porque si está en forma negativa, confunde al absolvente. Porque si yo le pregunto para que diga como que es cierto que no se bajó a auxiliar al actor y el absolvente me dice no, yo no sé si me está diciendo que no, de que no se bajó a auxiliar al actor, o que no es cierto que sí se bajó a auxiliar al actor. Entonces, para evitar esas ambigüedades y esas confusiones al absolvente, es que tienen que estar en forma afirmativa. Si estuvieran en forma negativa o interrogativa, podría darse una incidencia. El otro requisito es que contenga un solo hecho. Yo no puedo en una pregunta, en una posición, perdón, de poner para que diga como que es cierto que inmediatamente después del accidente continuó su marcha. Asimismo, que luego de 10 minutos volvió a aparecer y le pidió los datos del seguro. Y no, no. O sea, un solo hecho en cada posición. Si yo quiero ese otro dato, hago otra posición con el otro dato que necesito, pero separada. Porque a lo mejor digamos, a menos que sea un hecho, que sea una cuestión que sea indivisible, donde haya dos hechos que sean indivisibles, que sí o sí ocurran de manera conjunta. De lo contrario, tiene que ser una posición por cada hecho. Clara y concreta para no dar lugar a una confusión, justamente por esto que decíamos recién del absolvente, una posición bien concreta,
una línea así bien cortita, no una posición de 5 o 6 líneas larguísimas, llena de cosas, aunque se refiere a un solo hecho, pero todo circunstanciado que aquí, que allá, porque se marea el absolvente. Entonces, bien cortito, para que diga como que es cierto que hizo esto y esto. Que, para que diga como que es cierto que circulaba a más de 60 kilómetros por hora. Para que diga como que es cierto que cruzó el semáforo en rojo. Para que diga como que es cierto que había buena visibilidad. Para que diga, bueno, eso no, porque ese, eh, a ver, eso es otra cosa. Ya vamos a llegar a eso. Referidas a hechos, no a opiniones personales, apreciaciones subjetivas. Esa es una de las diferencias justamente con la prueba de testigo. Tiene que ser hechos. Y el quinto requisito, hechos personales del absolvente. O sea, el absolvente no puede absolver sobre hechos de otras personas. Por ejemplo, no se le puede preguntar para que ya como que es cierto que, eh, no sé, un transeúnte auxilió al actor. No, porque no es propio de una prueba de confesión. Eso en todo caso se puede preguntarle a un testigo, pero no al absolvente. El absolvente tiene que ser para cosas que él hizo. Él continuó su marcha, él pasó el semáforo en rojo, él iba a más de 60 kilómetros por hora, o él iba sin el casco reglamentario puesto, etcétera, etcétera. Bueno, esas son las pruebas de posiciones. Y las pruebas de testigos, las reglas son, tiene que ser interrogativa, es decir, en forma de preguntas. Hay una primera pregunta inicial y una última que siempre están en todo pliego. Ojo, la primera pregunta es la de las generales de la ley, que en realidad no es una pregunta, es un grupo de preguntas. Se le llama generales de la ley, en los pliegos aparece así, por las generales de la ley, que es el interrogatorio preliminar del 441 del Código Procesal. Antes de empezar a declarar, después yo le voy a explicar bien con la dinámica de la audiencia, pero para que ustedes sepan que esa primera pregunta tiene que ser por las generales de la ley, que no va en forma de pregunta, va así nomás, por las generales de la ley, cortito. Y recién en la 2 comienza la pregunta propiamente dicha, el pliego de preguntas. Y después, la última pregunta, que tampoco está con forma de pregunta, es por la razón de sus dichos y si lo declarado es público y notorio, que en realidad son dos preguntas en una. Eso, digamos, yo siempre lo marco en las audiencias, le digo, acá hay una pregunta, pero que en realidad son dos, entonces le suelo hacer también a veces por separado para no confundirle la razón del dicho y si lo declarado es público y notorio. Aun cuando el abogado no presente el pliego no tenga esas dos preguntas, el juez sí o sí, antes de empezar a declarar, tiene que preguntarle por las generales de la ley y después, al finalizar todo el interrogatorio, incluso las preguntas ampliatorias, las repreguntas, ya vamos a ver la dinámica de la audiencia. La última tiene que ser por la razón de sus dichos y si lo declarado es público y notorio, aun cuando no haya sido puesta en el pliego, pero ustedes sí la van a poner en el pliego, porque están aprendiendo a hacer bien. Bueno, interrogativas, o sea, con forma de preguntas propiamente dichas. Un solo hecho, esto se parece a las posiciones. Si tengo más de un hecho, entonces en todo caso voy a hacer otra pregunta más, claras y concretas también para evitar que el testigo se confunda, y no indicativas. Esto es particular de las preguntas, a diferencia de las posiciones. ¿Qué quiere decir no indicativas? Que no sugieran la respuesta. Yo no le puedo preguntar al testigo, por ejemplo, eh, no le puedo decir, por ejemplo, ¿el actor cruzó el semáforo en rojo? Para que diga el testigo y sabe, le consta, ¿el actor cruzó el semáforo en rojo? Porque el testigo me va a decir sí o me va a decir no. ¿Cuándo me doy cuenta yo si son indicativas? Cuando la respuesta es por sí o por no. Si es por sí o por no, es indicativa. ¿Cruzó el semáforo en rojo el actor? ¿Qué me va a contestar? Sí, cruzó, no, no, no cruzó. No, 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 no. Y se podrá explayar un poquito más, pero en cambio, ¿cómo sería correctamente formulada esa pregunta? Le pregunto yo al testigo, ¿cómo estaba el semáforo cuando cruzó el actor? Y ahí el testigo va a decir, estaba en rojo, estaba en verde, estaba en amarillo cambiando a rojo, estaba en amarillo cambiando a verde, estaba intermitente. Bueno, me va a dar
una respuesta mucho más rica desde el punto de vista cualitativo que si fuera indicativa, porque si fuera indicativa yo ya le estoy dando la información, yo ya le estoy dando la data y el testigo me tiene que decir sí o no. Y esa pregunta está prohibida, para los testigos está prohibida. Indicativas, ¿está bien escrito? Indicativas, sí. Bueno, esas son las reglas para los pliegos. Ahora vamos a pasar, si ustedes lo quieren hacer en forma artesanal, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Lo que sí, si van a usar inteligencia artificial, ya saben que tienen que ocupar el formulario correspondiente, que también lo pueden, digamos, pueden hacer la forma que ustedes quieran, hacerla en forma artesanal, como les expliqué recién, con las reglas que les expliqué recién, o con el auxilio de la inteligencia artificial. Es el mismo Genially de siempre. Acá yo le hice algún cambio nomás para adaptarle porque estaba adaptado para la declaración de partes, como es la confesión acá en Corrientes. Yo le cambié, le adapté para la absolución de posiciones del Código de Nación. Básicamente, fíjense, digamos, esta parte es muy similar. Le vamos a dar los hechos de la demanda. Yo le voy a dar del modelo de demanda que usamos en el curso un listado con numeración donde cada ítem se corresponda con una posición. Es importante que las posiciones que me sugieras tengan estricta correlación con los hechos de la demanda y que contribuyan a demostrar la postura del actor. Responsabilidad exclusiva del demandado. Es muy importante que cada posición sea clara y concreta, no contenga más de un hecho, los requisitos. Esté formulada en forma afirmativa, no interrogativa ni negativa, se refiere a hechos, no opiniones, y a hechos personales del declarante, no de tercero. Otra cosa que les voy a decir que no puse acá es lo siguiente. Em, Estuvimos hablando con el equipo docente. En la audiencia vamos a limitar a a cinco preguntas, cinco posiciones y cinco preguntas para cada testigo. No más que eso, porque si bien en la vida real puede haber muchas más, en realidad no tantas, no crean. Muy rara vez supera las 10 preguntas los pliegos. Ocurre lo siguiente, son 7 grupos y si hacen pliegos de muchas preguntas, con cada testigo van a estar 15 20 minutos y se va a hacer demasiado largo o incluso hasta imposible si llegamos al horario en que la facultad tenga que cerrar. Entonces, por esa razón, vamos a limitar en la audiencia de pruebas a 5 preguntas por cada testigo. Y en estos pliegos escritos que ustedes tienen que presentar ahora, pueden agregar hasta 10 preguntas, o 10 posiciones, o 10 preguntas de testigo. No más que eso. Con eso nosotros ya evaluamos, ya nos alcanza y nos sobra para evaluar. Y en la audiencia las cinco preguntas del pliego. Ojo, después pueden hacer, vamos a ver, pregunta ampliatoria, que podemos hacer una más, una o dos más y repreguntas de la parte contraria que también le podemos dar una o dos más. Y ahí cerramos. Entonces, con el pliego original más las preguntas ampliatorias más las repreguntas, y si eventualmente el juez quisiera hacer también alguna preguntita que lo pueda hacer, ya lo vamos a explicar bien con más detalle, en total no supere las 10 preguntas, justamente para que tenga una duración razonable la audiencia y no estén una hora y media con cada audiencia, porque si no va a ser imposible. Bien, dicho esto, acá vamos a aclarar, esto te lo voy a aclarar ahora en el prompt. Bueno, no importa, porque vamos a hacer así. Ustedes, no importa la cantidad de posiciones que le ponga, ustedes van a seleccionar las 10 para este escrito, las 10 que más, que consideren más representativas de lo que ustedes quieren demostrar. Entonces, ustedes, por más que le hagan mucha más, ustedes seleccionan las 10 mejores, digamos, que consideren mejor. Bueno, voy a copiar acá los hechos de la demanda. A ver, quiero corroborar que se esté viendo la pantalla. Sí, bueno.
A ver, vamos de nuevo porque se me fue. Bueno, voy a copiar y me voy a ir a la inteligencia artificial y pego. Bueno, vamos a ver las posiciones. Bueno, acá está pasando algo. A ver, vamos a hacer algo. Eh, el pliego comienza, fíjense, 14 le hizo, comienza con una fórmula de estilo que dice, para que diga como que es cierto. Y luego, debajo, comienzan las posiciones con la primera palabra, así ya me hace completo con el formato y todo. ¿Qué? A ver, ahí está, ahí me hizo como ese es el formato, un pliego de posiciones. De hecho, lo voy a copiar y pegar ahora después para ponerlo como ejemplo ahí en el aula, en los modelos. Pliego de posiciones. Para que diga como que es cierto. Uno, que el día 20 de junio de 2025, aproximadamente a las 18:30 horas, conducía un vehículo marca Fiat dominio tal por calle Santa Fe de la ciudad de Corrientes. Esto, recuerden, si ya está consentido, digamos, ya está admitido, no forma parte del objeto de la prueba, consecuentemente no hace falta. Ustedes vayan viendo de acuerdo al caso de ustedes qué es lo que está admitido, qué es lo que está controvertido. Solamente los hechos controvertidos forman parte del objeto de la prueba. Bueno, que ese mismo día y hora circulaba por calle en sentido norte-sur, que al llegar a la intersección con calle tal no detuvo. Bueno, acá está negativa. Fíjense la importancia de controlar la inteligencia artificial, porque acá hay una falla. Acá está en forma negativa. No tiene que decir no detuvo la marcha. En todo caso, va a decir que al llegar a la intersección de calle San Martín, continuó su marcha. Decir lo mismo, pero al revés, en forma positiva. Que al momento de cruzarle con calle San Martín, el semáforo se encontraba con luz roja. Ella está perfecta. Que en dicha intersección embistió con su vehículo lateral derecho de la motocicleta conducida por la señora Julia Sánchez. Perfecta. Que conducía su vehículo con las luces apagadas al momento de producirse la colisión. Perfecta. Que circulaba a velocidad máxima, a velocidad aproximada de 50 kilómetros al momento del impacto. Bueno, todo esto está, no voy a leer todas las preguntas, pero se entiende en un 95% está bien, pero fíjense cómo se coló acá una negativa y probablemente haya otras más. No muchas, porque vieron que las alucinaciones son así, las probabilidades son, digamos, son bajas en general, pero se cuelan y ahí está la importancia de ustedes de revisar siempre el producto de la inteligencia artificial. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba de testigos. En la prueba de testigo, el formato es de pregunta. El formato es de pregunta. 10 preguntas como máximo, recuerden también para este trabajo práctico. Me olvidé de pegarle la demanda, le voy a pegarle acá, no me da igual. La misma. Los hechos. Los hechos nada más, no la demanda completa. Bueno, ahí están las preguntas para los testigos. Bueno, primera pregunta. ¿En qué lugar y a qué hora observó usted el accidente en el que viene? Bueno, recuerden que en el pliego la primera era las generales de la ley y la última por la razón del dicho y si lo declarado es público y notorio. Ya lo voy a explicar después con más detenimiento, pero tengan en cuenta eso para ahora, para esta parte escrita. Lo voy a explicar mejor para la audiencia. Eh, ¿En qué lugar y a qué hora observó usted el accidente que se vieron involucrados una motocicleta y un automóvil en la ciudad de Corrientes el 20 de junio de 2025? Bueno, habría que ver porque este no está controvertido ni el lugar ni la hora. Esto también, o sea, lo mismo que le dije recién, vean lo que está controvertido y elijan
Entre esas las 10. Acá le hizo 16 preguntas, tienen que elegir 10. ¿Qué dirección llevaba la motocicleta al momento en que usted observó el siniestro? Está perfecta, no es indicativa, es concreta, tiene un solo hecho. ¿Qué velocidad aproximada llevaba la motocicleta al momento del hecho según lo que usted pudo observar? Perfecta. ¿En qué condiciones se encontraba el semáforo para quienes circulaban por San Martín al momento de la colisión? Está perfecta. ¿En qué sentido de circulación llevaba el automóvil involucrado en el hecho? Perfecta. ¿Cómo era la velocidad a la que circulaba el automóvil al llegar a la intersección de Santa Fe y San Martín, según su percepción? Perfecta, porque acá, a diferencia de las posiciones, en el testigo sí puede dar una opinión. eh, si le parecía que iba muy rápido, si iba medio normal. Bueno, ¿qué condiciones presentaba la iluminación del automóvil al momento del impacto? Está perfecta. ¿Qué ocurrió con la motocicleta después del impacto con el automóvil? ¿Qué lesiones visibles observó en la persona que conducía la motocicleta? Bueno, a ver, acá podría estar un poco indicativa, ¿eh? Porque ya le está diciendo que hubo lesiones. Acá podría haber una que diga, eh, ¿observó algún tipo de lesión o daño en alguna de las partes del accidente, de los protagonistas del accidente? Y después, en todo caso, ¿qué lesiones fue? Si es que no fue muy claro o le pueden guardar para la pregunta ampliatoria, en todo caso, si no fue muy claro al contestar, ¿cuáles fueron esas lesiones que tuvo? ¿Quién prestó asistencia a... Bueno, acá pueden poner, alguien prestó asistencia al motociclista luego del accidente, porque si no ya está dando por sentado que sí o sí alguien prestó la asistencia. Bueno, fíjense cómo están no indicativas del todo, pero están medio más o menos presuponiendo cosas. Eh, bueno, este sí, ¿qué estado físico presentaba la motocicleta cuando fue asistida? Bueno, a ver, después del accidente, pongámoslo en todo caso, porque acá ya estamos dando por sentado también que sabe que fue asistido por personal médico. Bueno, ustedes juzguen y vean que si la respuesta de la inteligencia artificial, la pregunta, perdón, está dando por sentado determinadas cosas, corríjanle para que no lo haga, porque en la pregunta no tiene que ser sugestiva, indicativa y tampoco tiene que dar por sentado que el testigo sabe determinadas cosas, sino que la finalidad de la pregunta justamente es indagar para que el testigo eh, digamos, diga lo que sabe, lo que vio, lo que oyó, lo que presenció. Esa es la idea del pliego, no que ustedes le tengan que dar la información, a diferencia de la posición, reitero. Bueno, esto en definitiva es lo que tienen que hacer. Yo voy a pasar a archivos en PDF para subirlos al aula, los modelos, pero tengan en cuenta que más o menos tiene que ser así. Si usan inteligencia artificial, recuerden el formulario de inteligencia artificial y lo que le cambien, pongan lo que cambiaron. Entonces yo me doy cuenta que ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, que una posición estaba en forma negativa, entonces lo cambiaron a positiva, etcétera. Entonces yo puedo controlar mejor, de manera más fácil, el trabajo que ustedes hicieron con la inteligencia artificial. Bien, eso es todo. Nos vemos la próxima.